Ser podcast. La señora X es una reputada ingeniera aeronáutica, tiene varios másters en economía y derecho internacional, habla inglés, alemán y chino, cocina su propio pan en casa, escribe poesía y ensayo, da clases, invierte en bolsa, es asesora de 2 multinacionales, presenta un podcast sobre vinos, ha inventado un sistema de condensación, ayuda en las tareas escolares a sus hijos, navega en barco, es socia de una empresa de energías renovables, cuenta chistes, actúa en una compañía amateur de teatro, pasa por una aceptable jugadora de tenis, publica artículos, sabe de plantas, pinta, pasea por las tardes a su perro Tommy, es una magnífica oradora, pinta bodegones, colabora con 2 ONGs, arregla los enchufes y los grifos, es una esposa ejemplar, tiene una vida secreta y sabe tocar el violín como Los Ángeles. ¿Cuántas cosas hay que saber hacer para ser consideradas polifacéticas? ¿Por qué tenemos que saber de todo? ¿Qué o quiénes nos empujan a ello? ¿Cuántas cosas somos capaces de hacer a la vez sin colapsar? Hoy en El Rincón y la Esquina, multitareas y polifacéticos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Caminando sin pensar, despacito, sin tiempo que ganar, paseando sin correr, voy a soñar despierto. Marta Sanz, buenos días. Buenos días, menudo arranque que os habéis marcado hoy, ¿eh? Casi sin tiempo para coger aire. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. A ver, os toca afrontar un tema que tiene muchas caras. Yo no sé si la palabra polifacética a ti, Marta, te suena bien y no sé si te sientes cómoda con esa etiqueta. Pues la verdad es que no me incomoda porque porque soy mujer y como soy mujer, pues puedes además hacer más de 2 cosas a la vez. Sí, puedo hacer sin que las neuronas me hagan eco y cosas de estas, sin colapsar. Y entonces soy mujer y soy mujer de mi tiempo y entonces soy capaz de hacer muchas cosas a la vez, ser ducha en distintas disciplinas. Me pasa un poco como a la señora del principio, pero no tanto. Puedo desencrustar la suciedad del fondo del inodoro. Puedo hacerlo y puedo preparar un solomillo al vodka y también puedo escribir un soneto con estrambote y puedo cuidar de una persona que esté malita y pintar una acuarela de un arbolito, que es algo muy relajante. Canto sin desafinar, limpio pescado para relajarme o por necesidad, ya os lo he contado alguna vez. Entonces soy polifacética a la fuerza por razones de género, aunque entiendo que hay mujeres muchísimo más polifacéticas que yo por razones también de clase, ¿no? Estas mujeres que estamos forzadas a saber de todo y a ser eficientes absolutamente en todo y además nos vemos muchas veces forzadas a hacerlo todo a la vez, al mismo tiempo, estar en multitarea permanente. Vamos, sería la imagen un poco de la mujer orquesta, de hecho creo que el supercalifragilístico espialidoso, que es otro de los leitmotivs del Rincón y la Esquina, es interpretado por hombres y por mujeres orquesta. Entonces creo que saber un poquito de todo y no ser una inútil está muy bien, pero nos estamos pasando, ¿eh? Y hay veces que los tutoriales de internet nos transforman en seres polifacéticos a la fuerza, somos el antiespecialista, somos como ese pato que nada, vuela y anda, pero no alcanza la perfección en el vuelo de la golondrina, ni la eficacia natatoria de los tiburones, ni el movimiento grácil y rápido de los felinos, ¿no? Entonces nos aburrimos de todo, no se necesita estar hiperespecializarse en nada para sentar cátedra e incluso para montar guerras. Y entonces, claro, vamos a meter aquí la morcilla oportuna. El gran polifacético de nuestro tiempo sería, por supuesto, Donald Trump, que es comandante en jefe, hombre de negocios, bailarín, aspirante a Nobel de la Paz, jugador de RIS, comunicador, humorista, matón de patio de colegio y matón a secas. Yo le pagaría al señor Trump un máster en Derecho Internacional, aunque no sé si le serviría de gran cosa. No creo que le sirviera de mucho. ¿Tú, Manuel, te consideras polifacético? A ver, polifacético quiere decir varias caras. Yo creo que no hay nadie que no tenga varias caras, de cada una en un contexto diferente y en un contexto que por otra parte le reclama cierto tipo de conductas que son las propias de ese contexto. Es imposible no serlo. No sé, uno puede ser, por ejemplo, comunista y tenista, y además puede ser cocinero y antes además, que fraile.
Claro. Incluso puede ser fraile. Hubo una época en que había frailes comunistas, yo qué sé. Pero también puede ser algo incompatible. Es decir, en estas diferentes facetas no siempre están bien avenidas. A mí una persona que se presente como íntegra ya automáticamente me desconfía, porque todo el mundo es que no sea multifacético, es que tiene aspectos que están en guerra entre sí mismos. Y de hecho, no olvidéis que hay un poema de Machado que dice algo así, ¿no? Yo vivo en paz con el mundo y en guerra, o algo así, yo vivo en paz con el mundo y en guerra con mis entrañas. O Fernando Pessoa, a solas conmigo mismo sin tenerme por amigo. Es decir, nadie puede ser reducido a la unidad. Todos somos multifacéticos y estamos multiempleados en el trabajo y en la vida. Yo mismo me duplico. Ahora estoy aquí, digamos, hablando con vosotras ante, pues, 20 millones de personas, por lo menos. Por ejemplo. Y ayer estaba dando clases ante 15 personas y no les decía lo mismo. Y luego llego a mi casa y cuando hablo más de 2 minutos seguidos automáticamente la gente desaparece. O sea que ¿tú crees que yo me dedico a pegar estos rollos a todo el mundo que conozco? Hay gente que no lo soportaría, ni yo soportaría que lo soportase. Por tanto, nos tenemos que fragmentar y adaptarnos al contexto, al público, en el fondo, al que tenemos que satisfacer. Ya sabéis mi consigna, mi lema. Lo importante en la vida, lo más fundamental, ¿no? Cósmicamente hablando, siempre quedar bien. Hay una novela, sostiene Pereira, Antonio Tabucchi, que luego se hizo una película que hacía Marcello Mastroianni, quizás haya alguien, que es que hay, digamos... Bueno, la película explica cómo un periodista conformista, sumiso incluso, puede llegar a implicarse de una forma peligrosa en una causa política. Tal. Claro, aparentemente es que ha cambiado. No, lo que te explica Tabucchi es que en el fondo esos dos aspectos ya estaban presentes en él. Eran diferentes almas, de las cuales una era, digamos, la hegemónica, la que mandaba, que era en determinado momento la sumisa. Cierto tipo de circunstancias hicieron que emergiera la otra, y la rebelde, y que la sumisa quedara en segundo plano. Y habría seguramente más, de las que son unas horas que aparecen en primer término y otras en un plano secundario. Esto es, en la obra de Tabucchi aparece vinculado a una teoría de un tal Pierre Janet que se llamaba, que decía que todos estamos fragmentados en diferentes estados de conciencia y que de hecho constituimos lo que él mismo llamaba algo así como una especie de confederación de almas que intentan convivir si pueden y no siempre pueden. Vamos a escuchar este fragmento de la película protagonizada por Marcello Mastroianni. Predicamos que nuestro equilibrio depende del control de un yo hegemónico que domina la confederación de almas. En el caso de que surja un yo más fuerte, este destrona al yo más débil y ocupa su lugar. En mi caso particular, ¿piensa que ha llegado un nuevo yo hegemónico? Pues, por lo que me ha contado, creo que la conquista de un nuevo yo todavía no se ha producido. Aunque pronto podría darse. ¿Y entonces qué tendría que hacer? Esperad. 900, 100, 800. Después de esta primera intervención de Marta y de Manuel, buscamos oyentes polifacéticos y personas capaces de realizar varias tareas a la vez, porque quieren o porque no les queda más remedio. ¿Cuántas cosas saben hacer? ¿Cuántas pueden hacer a la vez? ¿No les trastorna estar pendientes de tareas tan distintas? ¿Cuándo han dicho basta, hasta aquí? Si no les gustan los polifacéticos, si ustedes mismos solo quieren y solo desearían hacer una cosa, 900, 100, 800. Hoy hablamos de multitareas y de polifacéticos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Es tan fácil dar sin pensar en uno mismo. Vayas a donde vayas, encontrarás espejismos. Somos tan iguales.
Seguimos en el rincón y la esquina hablando de polifacéticos y multitareicos con Marta Sanz y con Manuel Delgado, y también buscamos personas capaces de hacer y de pensar en cosas distintas a la vez, personas que tienen un currículo polifacéticamente asombroso, personas que han decidido que ya está bien, porque quien mucho abarca, pues al final poco aprieta. 900-100-800 para que nos llamen y nos comenten cómo son ustedes. Marta, si no eres polifacética, ¿da la sensación de que estás a medio hacer, que no has alcanzado una vida plena? Bueno, yo coincido con lo que ha dicho Manuel, de que es verdad que todos y todas tenemos un montón de facetas. Lo que ocurre es que también siento que ahora vivimos en un mundo muy, muy vertiginoso, y por eso yo he hecho la primera intervención que he hecho, pero hasta hace poco tiempo sentíamos que lo empobrecedor era precisamente lo contrario, ponerse el traje de el hombre unidimensional del que hablaba Marcus. Seguro que hay muchos especialistas de Marcus oyéndonos en este momento. Más de los que tú te crees. Sí, seguro que sí. Si meto la pata, por favor, que... Escuela de Frankfurt ahí, hombre. Un saludo, que me corrijan. Que vaya con Habermas. El caso es que era el hombre unidimensional. La mujer en realidad yo creo que nunca ha podido permitirse esa unidimensionalidad, porque las relaciones de agenda era imposible que fuéramos unidimensionales. No podíamos escribir la gran novela americana, no podíamos revolucionar las artes plásticas, estábamos muy atareadas, nunca hemos tenido dimensión ni peso específico, y entonces como mucho nos dedicábamos al miniaturismo, a las maquetas, a las cositas pequeñas, a la diversificación y lo pequeño y lo plural. No a lo grande y lo único, sino a lo pequeño y lo plural. Esto sintoniza mucho con los tiempos. Entonces, lo cuenta de maravilla Siri Husband en una novela que se titula Un mundo deslumbrante, que es absolutamente eso, deslumbrante y maravillosa y estupenda, como diría nuestro amigo Asensio, utilizando sus tríadas de adjetivos, ¿no? Y bueno, pues ahora somos críticas con la superficialidad de la multitarea, igual que antes éramos críticas con las orejeras de la especialización y esa inutilidad proverbial de los sabios para desenvolverse en las tareas de la vida cotidiana. El problema desde mi punto de vista es cuando sumamos defectos y, por ejemplo, nos especializamos desde que somos muy jóvenes en un solo ámbito, y además lo hacemos con superficialidad y desconcentración. Se ha criticado mucho la reforma de los bachilleratos, se ha criticado mucho el hecho de que la filosofía se desdibuje, o las matemáticas desde opciones muy, muy tempranas, y además optar metodológicamente por nuevas tecnologías que olvidan el lápiz, la goma de borrar y esa intensidad que yo creo que es necesaria para los aprendizajes. Entonces, obviamente en el punto medio se encontraría la virtud, pero a mí una cosa que me gusta mucho de este rincón y de esta esquina es que nos podemos permitir pensar desde la caricatura y desde lo radical y desde los extremos, imaginar hipótesis así más descabelladas para poder encontrar el equilibrio. Yo esto os lo agradezco mucho, porque yo en realidad en mi vida cotidiana me siento en multitarea permanente y cada vez me cuesta más concentrarme, contagiada por el mundo digital y la multitarea y todo esto. Y aquí en este ratito solo hacemos una cosa. Marcus. Exacto, ya por está, ejemplo. sin parar, claro. Manuel, tú defendías antes que lo queramos o no, todos somos multifacéticos y que cada una de nosotras somos algo parecido a una confederación de almas, pero es verdad que las etiquetas sociales nos constriñen y nos empaquetan. Claro, en eso consiste nuestra versatilidad identitaria. Entre las identificaciones y las identidades no podemos pensar el mundo, ni siquiera a nosotros mismos, sino a partir justamente de una clasificación. Hay ese tipo de variable que es la de gente que no está clasificada, que son los gilipollas, que también tienen su propia etiqueta. Te voy a decir, también están clasificados. Pero oye, un día ya hablamos del tema este. Sí. Pues, ¿por qué de pronto estamos tan convencidos de que la extrema derecha es extrema derecha cuando los grupos a los que se aplica no se consideran de extrema derecha? Pero es una cuestión puramente teórica. No digo que no lo sean, digo únicamente que ellos dicen que no. Pero bueno, a ver, aquí el tema es el siguiente. ¿Yo soy un delincuente? Así de entrada diríamos que no, ¿no? No, porque si no estaría aquí hablando a 24 millones de personas. Digamos, no aceptaríais, en mi opinión, y porque en efecto me descalificaría el hecho de... En cambio, yo... Hay mucho delincuente que habla delante de mucha gente, ¿eh? Sí. Bueno, pero no porque sea delincuente. Vale. Lo que digo únicamente es que yo he delinquido.
Ahora no, porque me tengo esto de la cadera, pero si no, digamos, yo siempre he delinquido. Digamos, mi vida es una vida llena justamente de delitos. El último fue violación de domicilio mercantil y daños, que descubrí que más de 500 euros una puerta, romperla es daños, es delito. De menos de 500 es daño. De más de 500 es delito. Es delito. Uh-huh. Si tú rompes una cosa de una patada, y vale más de 500, automáticamente ya es delito, no es falta. Vale. Sí, todo esto ahora esto hay que calcularlo, supongo que alguien sabrá lo que valen las cosas. Pero yo no soy un delincuente. Es decir, el hecho de que yo delinca, cosa que estoy seguro que comprendéis y perdonáis a mis ratos libres, porque todos tenemos muchas facetas, eso no me impide para nada ser una persona, en el fondo, honrada, incluso respetable en según qué contexto. Pero no soy un delincuente. Si tú tienes una minusvalía, uh-huh, no tienes una minusvalía, eres un minusválido, ¿vale? En eso consiste justamente el que no tengas el derecho a lo multifacético, a la versatilidad, cuando de pronto alguien te reduce a una sola cosa. Cuando solamente eres una cosa. Mira, hicimos una exposición en el CTCB de Barcelona que era sobre el tema Ciudad de la Diferencia, fue hace años, y había una especie, digamos, de experimento, por decirlo así, que era una pared en la que había unos agujeros y en los que se indicaba qué hacen tus nuevos vecinos. Y se invitaba a la gente a mirar por ese agujero, desmintiendo ese tópico de que la gente tiene miedo a lo que desconoce. Todo lo contrario, la gente tiene una atracción irremediable a lo que es justamente desconocido. Y dentro pedimos a una empresa que nos montara unos vídeos, unas cosas de unos musulmanes en su casa y de una pareja gay en su casa. Sí, y te lo juro que es que no me lo podía creer. Nos devuelven un vídeo en que había unos musulmanes en su casa rezando y unos gays en su casa dándose la mano, que aquel día tuvimos suerte, porque podía ser mucho peor. ¿Por qué? Porque si tú de pronto, por el agujero de la casa, vieras lo que hacen los musulmanes, ¿qué hacen? Los musulmanes solo rezan. Y en cuanto a los gays básicamente son su sexualidad. Los gays no tienen muebles. Los gays no se meten el dedo en la nariz. Digamos, no ponen quinielas. Solamente son sexualidad. Y en cuanto a los inmigrantes es igual. Rezan y ya está. Mira, hay una película, hay un spot muy bueno de Femenino Cansado, grandes, por cierto, que lo explica, que es como un famoso, por ejemplo, coge el ascensor. A ver. Vamos a empezar, queridos amigos, imitando al tío ese de los telediarios de las corbatas. ¡El de Antena 3! ¿Qué las corbatas? ¿Cómo se llama? ¡Manuel Campo Vilá! ¡Manuel Campo Vilá! ¡El tío de las corbatas! ¡Manuel Campo Vilá! ¡Esperando el ascensor! Clic. ¡Pam, pam, pam! ¡Ascensor! ¡Famoso en acción! ¡Famoso en acción! ¡Famoso Ángels, un referente en el universo mediático. Marta, otro referente en el campo literario. A ver, ¿cómo mierda cogéis un ascensor? Pues como Manuel Campo Vidal. Exactamente es que igual. Ahí está. Claro, pero sí. de pronto, no, digamos, tú, Marta, eres una escritora Sí, y Ángels es una... No, hostia, no, digamos, no. Y Ángels trabaja en la radio y es locutora y que sea. No, Claro. sois muchas más cosas y algunas Hombre. seguramente, espero, inconfesables. En eso consiste justamente la condición plural que tenemos. No lo digas, Ángel. No voy a confesar. A ver, no voy a nosotros confesar. estamos siempre haciendo la defensa retórica de la diversidad. La diversidad no está únicamente a nuestro alrededor, está dentro de cada cual. Cada cual es multicultural, Sí. cada cual tiene justamente diferentes aspectos porque su vida justamente es compleja, a no ser que sea íntegro, que en efecto te convierte en un tipo aburrido porque sea lo que sea, digamos, de lo que se hable, siempre te acabará contando la misma historia. Mira, Como es coherente. Si miramos a través de una lupa, si miráramos con la lupa de aumento la palabra polifacética, es verdad que va a parecer que es una palabra muy, muy trillada y además tiene algo de postureo, aunque también es cierto que hay personas que tienen una capacidad de hacer muchas cosas fuera de lo común, Marta. Bueno, hay personas, es cierto, que tienen un impulso y una fuerza creativa absolutamente desbordante, incluso más allá de esas muchas facetas que tenemos cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Ayer vi un imprescindible sobre Gemma Cuervo, Sí. donde se hablaba de que era una mujer de que desde que era jovencísima le interesaba el arte, la danza, el canto, la música, la actuación, o sea, que todo lo que tuviera que ver con lo
artístico, ella quería cubrirlo y me pareció una mujer verdaderamente apasionante. Sin embargo, aquí de nuevo es verdad que resulta complicado encontrar polifacéticas y enseguida se nos viene a la cabeza la figura del gran polifacético que es Leonardo da Vinci, y se habla de los hombres del Renacimiento siempre, ¿no? Y se habla, pues eso, por ejemplo, Woody Allen, que no va a recoger su Oscar por Annie Hall porque esa noche tiene que tocar su clarinete en un concierto. Vamos a ver qué tal toca Woody. También te digo una cosa, yo la gente que sabe hacer tantas cosas y las hace bien, a mí me dan un poco de rabia, ¿no? Sí. Porque dices, sí, yo también intento ser muy, muy polifacética y que me apasione el arte y no sé qué, pero luego, bien cuántas cosas por haces. Por eso tú y yo quedamos poco, porque yo soy tan polifacética. Y me das rabia, rabia. Pues soportarlo. Mira, hablando de Woody Allen, es muy probable que vosotros recordéis, y muchos oyentes, la película Zelig, que planteaba como un documental y seguía la vida de Leonard Zelig, que era un hombre que se transformaba, era divertidísima, física y psíquicamente según el entorno y las personas con las que trataba. In addition to the products and endorsements, there are the endless exhibitions. In Hollywood, y eso me llega a preguntarte, Manuel, si las relaciones sociales o los ambientes en los que nos movemos habitualmente, si esos ambientes o esas relaciones nos transforman, si hacen que desarrollemos distintas habilidades y distintas personalidades. A ver, si estoy defendiendo desde hace lustros ya que la función, el fin último, la meta cósmica última del ser humano es quedar bien, será justamente por eso. Digamos, todo el mundo Selig, digamos, cuando Mia Farrow cura a Selig, entonces es que cuando la caga, porque se empeña en decir lo que piensa como si a alguien le interesase una mierda lo que piensa. Se empeña en ser sincero y no se da cuenta que uno tiene que adaptarse a cada contexto. Por tanto, cada cual, por fuerza, ha de ser consecuente, no consigo mismo, sino con aquellos con los que está y a los que de una forma u otra tiene que convencer de que en efecto es aceptable. O sea, ya está, no nos enrollemos más porque la idea claro, a ver, todos somos máscaras, ¿vale? Pero detrás de la máscara, ¿qué hay? La persona que es la máscara misma. Ahí está. Claro, detrás de la máscara no hay nada. Claro, digamos, tú trabajas con la premisa de que por una parte existe el personaje y detrás está el actor. Pero ¿y si no existiera el actor? Si solamente existiera el personaje. Eso podría pasar. De hecho, creo que es lo que ocurre. Por mucho que rendamos culto a nuestro profundo interior y tal, en el fondo somos básicamente actores agitándose sobre un escenario intentando ser lo más aceptables posible. Y especialmente que la gente que queremos no se nos vaya. ¿Te has enterado, Ángel Barceló? Pero me ha gustado cuando ha hecho esa inflexión de la voz. Sí. Es que Manuel hace muchas inflexiones porque tiene una parte actoral también importante. Es un puto payaso, hombre. Te ríes, claro. No me importa. Pero te ríes de la gente que habla de su interior. Detesto profundamente a la gente profunda. Es más, cuando de pronto me encuentro con alguien que tiene aspecto de ser profundo, me dan ganas de hostiarlo directamente. Digamos, de verdad, digamos, no soporto la gente que tiene esas ínfulas de... Es más, es gente que busca en su interior. Ya me dirás tú, ¿qué mierda vas a encontrar en tu interior? El mundo es mucho más interesante que tu imbécil. El mundo es mucho más interesante que tú no te puedes comparar con él. Llévame Isabel Cochet. Por favor. Bueno, esto, la película esta, que Isabel Cochet me gusta porque descubrí un día que había hecho el anuncio este de ¿a qué saben? ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huelen las nubes? Todas sus películas me parecen anuncios de compresas y en este caso esta no estaba mal y yo la he reclamado y la he usado, ¿no? Que es cosas que nunca te dije. Que es que el protagonista, que es el Andrew McCarthy, que está enamorado, pim pam, va a buscar a ella, que es Lily Taylor, a donde no trabajaba, habla con una compañera suya y le pregunta por ella. Y en este momento llega otro pavo que también pregunta por ella. Y lo que te dice, y escucharemos, es que aquel tipo estaba preguntando por ella, pero por lo que decía, te daba la impresión de que está hablando de otra persona. Luego también dice una cosa muy bonita, que es lo difícil que resulta dejar de amar a alguien a quien apenas conoces. Una enfermera muy rara me dijo que Anne había preguntado por mí. No hubo manera de encontrarla. Se había esfumado. Otro hombre andaba buscándola. Se ve que aquel tipo había venido desde Praga únicamente para verla. Me dio pena porque
La mujer de la que hablaba no se parecía en nada a la que yo había conocido. Y sé que es muy difícil dejar de querer a alguien a quien apenas has conocido. ¿Tú, Marta, has conocido algún polifacético ilustre del mundo de la literatura? Hombre, este año tenemos que rendir un homenaje muy, muy especial a nuestro gran polifacético en el aniversario de su asesinato. Y este gran polifacético era Federico García Lorca, que era un señor pues, que dibujante, pianista, dramaturgo, poeta. Yo creo que también era un gran showman, seguramente. Y bueno, yo creo que sus múltiples facetas creativas se alimentaron todas para proyectarse en una poesía que podríamos definir como experiencia multisensorial. Es una poesía rítmica, visual, en la que se funden lo popular y lo vanguardista, y hay un ejemplo maravilloso que es ese Verde que te quiero verde, ese romance sonámbulo, que a mí me gusta mucho la versión de Manzanita. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña, verde. Bueno, Verde, ya sabéis, es una epanadiplosis. Verde que te quiero verde es una epanadiplosis. Es decir, que el verso empieza y termina con la misma palabra. Y aquí yo pues me introduzco la idea de que yo creo que también la vida de Ángels es una epanadiplosis, vale. Posiblemente, ya que no le gustan a Manuel estas cosas. Mira, Manuel, lo que te estoy diciendo. Manuel, la vida es una epanadiplosis, ¿no? Y con esta pedantería yo lo que quiero demostrar es que pues os demuestro que soy filóloga. Vale. Que es una de las facetas de mi polifacetismo, que no me puedo liberar de esta cosa filológica que me tiene comida la moral. Y bueno, pues que en mi polifacetismo, que yo creo que está todo artística y lingüísticamente conectado, pero que lamentablemente, y de esto ya hemos hablado tú y yo muchas veces, Ángels, yo me he olvidado de la tabla de multiplicar y de los problemas de rozamiento y de la formulación y hasta de las declinaciones. El otro día Manuel decía, es que no sabemos latín, claro, no, ni rosa ni nada. Se nos han olvidado. Y lo digo con vergüenza, ¿no? Las partes de la célula todavía andan por mi cabeza, están resonando por algún lado, espero que todo me resuene por algún lado, pero lo importante desde luego es la posibilidad de haberlo podido estudiar alguna vez. Mira, vamos a hacer una pausa para que Manuel piense si la vida es una epanadiplosis y a la vuelta lo comentamos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Gafas de sol, botas cuadradas, no sé quién soy, no importa nada hoy. Hoy salimos a ganar. Se oye un tambor a mis espaldas, siento el sudor entre las nalgas. Hoy salimos a ganar. Es día de listas en el rincón y la esquina. ¿Cuántas cosas sabemos hacer y cuántas a la vez? Prueben a ver qué les sale. El tamaño dependerá mucho de nuestra condescendencia, de nuestra autocrítica, pero retomando esa palabra que he aprendido con Marta Sanz esta temporada, la vida es una epanadiplosis. Manuel, entiendo que tú tienes más de una vida. Hombre, a ver, mira, todos somos agentes dobles, por lo menos. Y en cuanto a esto de la doble vida, oye, la doble, triple, es lo que digo. Y además hay una parte de cada uno de nosotros, cada una de vosotras, que ya os lo he dicho, que es inconfesable. Tenéis sucios secretitos que en efecto no vais a compartir ahora, pero por los que siento cierta curiosidad, que en el fondo son también parte de vuestra personalidad, de vuestro individuo, de vuestro ser social. Digamos, todos tenemos algo que esconder. Y en ese sentido hay partes de ese polifacetismo que en efecto es mejor no conocer. Siempre cuento, y perdón por repetirlo, lo que decía mi suegra cada vez que veía un signo de aprecio. Decía, eso es hasta que le ven comer. Claro, a mí no me habéis visto comer. Bueno, y puedo hablar más imágenes que no os imaginéis, o que sí. Pero en efecto, nadie puede ser, digo antes, una reducción a la unidad. A ver, a ver, una cuestión, en el tema de la puerta, al final el juez, lo digo para no que tampoco quede extraño y os haga quedar mal, al final archivó el caso. Pero, a ver... El de la puerta de 500 euros. Sí, vale. Que era de vidrio, bueno, no importa. Y además yo no fui.
Bueno, decir, Manuel, no decían importa, ¿no? Que era el Pero instigador. además debe haber prescrito ya, Manuel. Tampoco hace falta que... Exacto. Sí. Venga, ya debe haber prescrito. Que decían que era el instigador. Que eso igual. Pero bueno, no importa. La cuestión esta de la época de la clandestinidad. Quien tenga memoria histórica y recuerde lo que fue la vida clandestina de la resistencia antifranquista, sabía que teníamos dos vidas completamente incomunicadas, que ni siquiera la compartíamos con nuestros seres más queridos. Era una vida completamente secreta. Y eso implicaba que todo tu universo se dividía de una manera radical en dos. Una parte que era tu parte pública, que intentaba parecer normal, y luego la otra, que en efecto era una parte inaceptable y una parte perseguida y por tanto secreta. Hay una secuencia en Viva la clase media en que está Emilio Gutiérrez Cava, José Luis García, Maya Casanova, Raúl Fraile, reunidos en un café en lo que se entiende que es una reunión de célula del Partido Comunista en el Madrid de los años 60. Hasta que en efecto, digamos, están discutiendo un texto de Lenin hasta que en efecto llega el camarero, como es previsible que ocurra. Estábamos leyendo un texto de Lenin acerca del voluntarismo revolucionario como reflejo del idealismo burgués. Muy interesante. Marxismo y empirocriticismo. Lo conozco. Me da el fuego. Pero sigue. Sigo. Pero este tipo de sociedad no se logrará a través de una acción genial, a través de redentores ideales. Claro. Es decir, desde arriba, sino únicamente a través del Real Sociedad Pontevedra. ¿Qué le ponemos? Yo le ponía un 1. ¿Pero qué dices, hombre? Si eso es un 2 fijo, ¿verdad? ¿Qué tomarán? ¿Una cañita? Bueno, una cañita. 2 cañitas. 2 cañitas. Está claro, ¿no? En el momento en el que aparece el camarero. Claro. Marta, ¿hay plazos para ser polifacética? Bueno, yo creo que podemos ser polifacéticos así de manera simultánea o puede producirse de manera sucesiva a lo largo del hilo del tiempo. Yo aquí tengo que poner el ejemplo de Bruno, que Bruno es mi peluquero desde hace ya ni me acuerdo. Antes estábamos comentando tú y yo, ¿hace cuánto tiempo pasó todo? Pues ya hace ni me acuerdo. Y es una de las personas más sabias que conozco porque es un tipo que trabaja para vivir y no vive para trabajar, lo cual significa que trabaja 3 días a la semana y hace sus cosas 4. Maravilloso. Él adapta sus necesidades a sus ingresos, no tiene fantasías de consumo así nada pretenciosas, y entonces es sabio y es el polifacético perfecto porque pinta unos murales preciosos, toca el violín de maravilla, es un jardinero dotadísimo, bucea y además corta el pelo muy bien, lo hace absolutamente todo. Luego es verdad que están esos polifacéticos que se descubren como tales porque vienen del fracaso, porque vienen del trauma en una disciplina previa, y aquí tenemos el ejemplo que hemos comentado más de una vez de una novela maravillosa titulada El malogrado de Thomas Bernhard. Bernhard era pianista, pero tuvo la desgracia de coincidir en el tiempo con Glenn Gould y decidió pues que sería mucho mejor dedicarse a la pintura o a la peluquería. Entonces vamos a ver cuáles eran las razones, escuchando un poquito las variaciones Goldberg de Bach interpretadas por Glenn Gould. Y Manuel, antes te habíamos dejado hablando del lado secreto de las vidas. Sigue por ahí, tira de ahí. Bueno, toda la cantidad de películas que hemos conocido y que podemos llegar a conocer, cuyo tema es esto, el agente doble, el agente secreto, el traidor, las vidas paralelas, las vidas clandestinas. Pero mira, si me dejas elegir una como ilustración, a mí hay una que me encanta, me gusta mucho y además con la que me siento identificada, que es El Club de la Lucha. Ya sabéis, Brad Pitt, Edward Norton, sí. Es una sociedad secreta en cuyos miembros se reúnen para pegarse, que en el fondo es una manera de redimirse de la mierda de vida oficial que llevan. Lo digo porque hay una cosa que dice Brad Pitt con la que me siento especialmente, digamos, identificado, porque es una forma de resumir lo que pienso de la condición humana. No sé si la escuchamos porque creo que, al menos me dice, yo me siento así, al menos. A ver. No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo.
esto define prácticamente a todo el mundo. Ángeles, Marta, somos la mierda que somos la misma mierda. Sí, muy danzante y muy cantante, sí. Oye, a mí no me importa, ¿eh? No. Nos sentimos identificados. Claro, yo me siento orgulloso. Claro, y lo importante es asumirlo y saberlo y ya está. Mira, como sé que hay unas cuantas peticiones musicales relacionadas con el tema que estamos hablando, ahora iremos a ellas, pero déjame que escuchemos a un par de oyentes que han llamado para hablar de si son o no son polifacéticos, si son multitareas, como Miguel desde Valencia. Miguel, buen día, buenos días. Hola, buen día, Ángel. A ver, ¿tú eres polifacético? Pues, a ver, yo creo que sí. Yo he sido autónomo desde los 18 años, he tenido negocios de hostelería y desde planificar, pintar, fontanería, electricidad, he hecho un poquito de todo, bueno, aparte de las labores del negocio, o sea, en cocina. Por cierto, a ti te relaciono con la tortilla de patata siempre, porque por las mañanas cuando estaba haciendo la tortilla de patata tenía la sed puesta. Vale, pues mira. Por lo que siempre decís de la tortilla de patata. Pero mira, estas cosas de relacionar unas con otras, me gusta que me relaciones con la tortilla de patatas. Pero primero se te ha puesto una cara tremenda. Con la buena tortilla de patata. No, claro, con una buena tortilla, no una cualquiera, no de estas de supermercado. Y entonces, eres polifacético porque eras autónomo, ¿y sigues siéndolo? No, a ver, hace un año pude traspasar el restaurante y ahora soy funcionario interino, pero soy funcionario. Fíjate si cambian las cosas. Sí. Vale, y ahora ya solo te dedicas a una cosa. Sí, bueno, ahora me dedico a una cosa, pero luego pues en mi tiempo libre pues hago un poquito de todo, a nivel particular, ¿no? Pero sé, pues ya te digo, de fontanería. Bueno, ahora estoy incluso plantando campos de mis abuelos, de otro tipo de especies y cosas así, o sea... todo te sirve. Muy bien. Pues Miguel, muchísimas gracias y sigue haciendo tortillas de patatas. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Vale, Ángel. Hasta luego. Es verdad lo que dice, yo soy autónomo, empresario. Claro, cuando uno dice que es empresario, es un multitasking total. Totalmente, y luego sin embargo ahora es funcionario y ya la vida cambia. Se te presenta de otra manera. Noelia desde Madrid, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿tú eres polifacética? Sí, siempre lo he sido. Y encima, desde que soy madre, se nos ha metido en la cabeza desde hace unos años que tenemos que valer absolutamente para todo. Las mujeres tenemos que ser madres, amigas, esposas, hacer la comida, sacar al perro, hacer la compra, cambiar la bombilla, trabajar. Y es una idea espantosa que nos hemos creído, cuando lo que de verdad tendría que ser es que las cosas hay que hacerlas de una en una, y para lo que vale, y para lo que no hay que fustigarse ni castigarse. Que lo haga otro. Claro. Ya está bien, sí. Que lo haga otro, sí. Que no pasa nada, que tiene que haber gente para todo. Hay gente que vale para ser jefe y otros que valemos para ser subordinados. No hace falta que mandemos y hagamos de todo en la vida. Basta ya de esto que nos han metido en la cabeza, que es un horror. Pues me parece muy bien esta reivindicación, sí. Noelia. Muchísimas gracias. Y además yo he decidido hacer las cosas de una en una, y si llego, llego, y si no, no llego. Ya he dejado de castigarme. Y si no, que se apañen. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias a vosotros. Buen Hasta día, luego. Beso. Bueno, esto es prácticamente con lo que tú empezabas, Marta. Claro. La vida de Noelia podía habernos servido muy bien de ejemplo para comenzar el espacio. Para arrancar, sí. Porque son las mujeres polifacéticas. Sí, bueno, sí. Peticiones musicales. Sí. Marta ha hecho unas cuantas, pero tienes todavía más. Bueno, a mí es que estabas hablando de estas personas que nos caen mal porque lo hacen todo bien. Sí, que dan rabia. A mí Ana Belén no me cae mal y no me... Pero Ana pero Belén podría. Es el caso de esa señora polifacética que se ponga a hacer lo que se ponga a hacer, lo hace todo bien y resulta, pues eso, da rabia. Llegaste aquí el reguero de champán que derramaste anoche. Este es el filo de la vanidad, soplándome un reproche. Yo bebo y veo el pozo del amor al final del vaso. Brindo por ti como una insurrección. Es la típica persona a la que yo adoro y admiro, pero que ¿haces alguna cosa mal? Claro. Ana, ¿haces alguna cosa mal? Porque siempre da la sensación que todo lo hace perfecto. Todo. Manuel, a ti, ¿qué propuesta haces? Yo tenía dos, pero tengo miedo de que no llegue a la última, que es la que más me gusta. Llegarás, tenemos tiempo. Bueno, pues yo no soy ese que tú te imaginas, Ángel. Si me conocieras, no. Pero bueno, te agradezco que no me conozcas, ¿verdad? Tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo.
Yo no Eso soy equivale a lo ese. que decía tu suegra de ti, de hasta que usted lo vea comer. Claro. Yo no soy ese. Es que yo no soy ese que tú te imaginas, Ángel, Claro. lo siento. Yo para ponerle un poco nervioso a Manuel, a ver si llegamos o no llegamos al final y todas estas cosas, y aprovechando que hoy no ha salido Filmin, oye, es que he visto una serie en Filmin que es polifacética y no sé cómo no se me ha ocurrido antes, La mujer danesa. No dejéis de ver La mujer danesa, que es la mujer danesa es de todo. O sea, la mujer danesa es cura las adicciones, soluciona los problemas familiares, es jardinera, lucha que te cagas. Lo hace todo bien, utiliza además. escopetas. Bueno, no sé si lo hace Pero de lo una hace. manera muy ortodoxa. Pero lo hace. Es una serie divertidísima. Es humor islandés, pero de verdad que tienen gracia. La mujer danesa. Sí, sí, Apunten sí. en Filmin. ¿Y por qué me decías, Manuel, tú no sabes cómo soy yo? Porque no conocemos a los demás. En el fondo, en eso nos convierte en aceptables. En relación con esto, había otro tema que es, no sé, imaginaros de pronto que os encontrase, yo qué sé, en una rave, ¿no? O en un sex shop. Entonces yo os diría... Sería más fácil en un sex shop que en una rave, mira que te digo. No sé, yo, Yo sí. Yo en una entonces, rave no creo. Yo os diría lo de Burning. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Que eso es algo que nos pasa. Chica como tú en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura? Pero eso, Manuel, partiría del prejuicio, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Porque en el fondo nos empeñamos en dar una imagen en lo que intentamos controlar lo que podemos, pero luego nos pueden coger en un contexto en que ni te imaginas, pero eso ocurre. Ya, pero esa tiene la parte buena de que nadie te acaba de conocer del todo. Claro, yo estoy pensando que si ahora tuviera 20 años estaría en las raves sin parar probablemente. ¿En serio? Sí, yo creo que sí. Me haría algunas raves, ¿por qué no? ¿A ti, Manuel, te encontraríamos en una rave? Hombre, esto es igual que lo de los delitos, es por el tema de la cadera. Sí, hostia, el piramidal, hostia, joder. Bueno, si no, cuidado ahí, que no me conocéis. ¿Dónde sería un sitio raro donde podríamos encontrarte? Pues francamente, no se me ocurre. Rompiendo una puerta. En una sauna, en una sauna. Sí, eso sería francamente raro. Verme a mí con mi tipito con una toalla. Una sauna, sí. Sería una experiencia, ¿no? Sí, sí. ¿Para quién? ¿Para él o para nosotros? Para todos. Y no sabría cómo... yo me sentiría violento. ¿Qué expresión más interesante? ¿Te imaginas esta escena? Pues mira, no. Es que me han regalado... ¿Qué haces aquí? Y se te cae la toalla. Qué fuerte. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque creo que esta imagen es insuperable. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Os parece? Me parece muy pues bien. Pues la semana que viene más, si vamos a una sauna, pensaremos en ti, Manuel, pero a mí también sería muy difícil que me encontraseis en una sauna. A mí no. ¿No? No, yo creo que bien, calorcito. A mí pues todo a lo que sea calorcito me parece bien. También sería difícil. Vamos las 3 un día. Venga, vamos vamos las 3 a un día y luego lo contamos. Hasta la semana que viene. Un beso. Adiós. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. ¿Qué te ha gustado de todo lo que me has hecho? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ay, pues muchas cosas, ¿eh? ¿Sí? Es que este programa da mucho de sí. Este programa da jugo. La verdad, si los oyentes tienen una mañana o una tarde en la que se pueden detener un momentito a escuchar, que entren en los podcasts de Hoy por Hoy. Pero que desde las 6 de la mañana, ¿eh? Siempre vamos a tener mucho y bueno para ofrecerles. Exacto. Bueno, esta mañana arrancábamos el programa, cosa un poquito que nos ha extrañado, no hablando por un día de la luna. Porque claro, llevamos una semana que no dejamos de preocuparnos de la luna, hasta nos hemos dado cuenta que muchos estamos en la luna a veces. Pues bueno, esta mañana pues ya decíamos, oye, vamos a dejar a la luna descansando. Claro, porque un ahora ya poquito. están volviendo, ahora están como en la autopista. Pero bueno, también nos pueden dar noticias volviendo, También, ¿eh? sí. Bueno, así arrancábamos hoy. No traigo nada de la misión Artemis. Sí, cosa extraña. Cosa extraña. Están volviendo, ¿eh? Sabemos que están volviendo y que de momento están volviendo bien. Todo bien, pero bueno, vamos a intentar, ¿no? Después de más de una semana estando muy pendientes
valientes que seguimos estando. Sí, hasta que no aterricen, no como aquello. Hasta tú cuando llegues a casa llama o mándame un WhatsApp. Hasta que no americen, nosotros no nos quedamos. Bueno, cuando americen que nos llamen, que ya lo contaremos. Que nos digan, porque que amerizan en fin de semana. Amerizan en fin de semana, pues bueno, ya lo contarán otros. Lo contarán otros. Bueno, el fin de la misión Artemis, que ya empieza su camino, y el fin de la guerra, pues bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos. Porque contábamos en el boletín que sigue habiendo ataques a pesar de ese alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Cada uno asume un poco ese alto al fuego, ese acuerdo de aquella manera. Y en el abierto hemos hablado con José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos y director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Nos contaba que eso sí, este acuerdo puede traer cambios para Irán en el corto-medio plazo. Que a medio plazo van a cambiar cosas en Irán. Y el régimen de los ayatolás ha salido muy debilitado de este conflicto también. No sé durante cuánto tiempo seguirán siendo los protagonistas de la política iraní y logren detener el impulso de los políticos tradicionales, del ejército tradicional y, por ejemplo, del presidente de la República, que ocupaba un papel muy secundario respecto al líder de la revolución. Está por ver. Veremos qué pasa. Bueno, y ya en el magazine con Marta Sanz y con Manuel Delgado, hasta hace unos minutitos hemos estado hablando pues de lo polifacéticos, de lo multitarea, aunque hemos quedado que somos muchas cosas, incluso algunas inconfesables, pero es mejor saber hacer pocas cosas y bien que hacer muchas y empezar a hacerlas mal. Exacto. Bueno, Manuel ha añadido a todas sus cosas buenas payaso y delincuente, pero del pasado. A ver, ¿yo soy un delincuente? De entrada diríamos que no. No, porque si no estaría aquí hablando a 24 millones de personas. Digamos, no aceptaríais en mi opinión, y porque en efecto me descalificaría el hecho es... En cambio, yo hay mucho delincuente que habla delante de mucha gente. Sí. Lo que digo únicamente es que yo he delinquido. Ahora ha no, delinquido mucho, pero dice que ahora no delinque por la cadera. Ya está, que menos mal, tenemos mucha suerte de la cadera. Claro, de es que de la cadera de Manuel nos libra de muchas cosas. A partir de ahora... Bueno, a partir de ahora, en el viaje de ida con Pepe Rubio, una escritora que en sus 63 años de vida, vamos a viajar su vida, Corín Tellado, escribió más de 6 libros al mes, que bueno, haciendo la cuenta nos salen casi 5.000 en su vida. La segunda escritora más leída después de Cervantes, una barbaridad de personaje que nos va a contar Corín Pepe Tellado en unos minutos. Y después en la charla, la comida puede curar, Ángels, porque tú de hecho te comes un yogurcito a media mañana con fresas, exactamente hoy. ¿Acaso a ti no te da un poco la vida? A mí me da la vida este yogur, a mitad de mañana. Sí. Pues eso es lo que pasa en la Clínica Universidad de Navarra. Que la comida puede dar un poco de vida. La recuperación del paciente puede venir desde la comida. Imagínate. De hecho, tiene una ensaladilla de premio. Vamos a ver si vamos a terminar todos ingresados. Sandra Luque, que es la responsable gastronómica de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, nos lo va a contar también en la charla dentro de unos minutitos. Venga, pues vamos a ello. Hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure a Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Es miércoles y toca viajar una vida con Pepe Rubio. Hola, Pepe. Hola, buenos días. A ver, ¿a quién viajamos hoy? Pues viajamos la vida de una escritora que en sus 63 años de vida literaria publicó 5.000 títulos entre novelas y relatos. Nos salen 80 libros al año, más de 6 al mes, casi 2 a la semana, traducida a 27 idiomas, vendió en vida más de 400 millones de ejemplares. La más vendida en español según el libro Guinness, la más leída tras Miguel de Cervantes según la UNESCO. Es María del Socorro Tellado López, popularmente conocida como Corín Tellado. Un momento, yo soy una persona, no sabes que no se te puede tocar. Lo independiente que soy y lo libre que soy. Porque yo soy la clásica persona que sale a la calle a algo que me da la gana. Y no miro para allí ni para allí. No tengo prejuicios de ninguna clase, pero no ignoro nunca que los prejuicios están en mi entorno. Yo no los acepto, evidentemente no. Pero
Pues estoy viviendo con ellos. La verdad que son cifras que marean, las cifras literarias de Corín Tellado. Tú y yo tenemos que leernos un libro a la semana para la biblioteca de los viernes y ya sufrimos. Y esta mujer escribía 2 a la semana. 2, y lo que leía, y llevando sola una familia, en fin, increíble pero cierto. Pero vayamos por partes. Me cuenta nuestra asturiana de cabecera, Aitana Castaño, que el próximo 25 de abril Corín Tellado hubiese cumplido 99 años. Nació en Viavélez, en el occidente asturiano, en el concejo del Franco, a medio camino entre Navia y Tapia de Casariego. Anda, si te parece, sigue tú, Aitana. Para entrar en Viavélez, en asturiano oficial el Porto, muchos usaron el mar, ese puerto pequeño y sinuoso al que resguardan 3 pequeños espigones y al que se llega después de cizaguear por un entrante que, en una de esas estupendas revistas de viajes, alguien definirá una vez como un pequeño fiordo. Aquí primero se vararon ballenas y más tarde se botaron al agua cientos de barcos, gracias a unos astilleros que tenían fama de construir los bergantines más rápidos de la costa asturiana. De aquellas tradiciones se conservan toponimias como la de la Atalaya y nombres de rincones como la Casa de Velero, donde se fabricaban las velas que después surcaban los vientos con la marca registrada de los constructores franquinos. Y esa es precisamente una de las cosas que, aunque parezca que no, sí cambió en Viavélez, porque esta Casa de Velero ahora es la que todo el mundo señala cuando llega aquí para decir, ahí es, ese es el hogar querido en su tierra natal de Corín Tellado, la mujer que le devolvió la fama al pueblo a base de historias de amor. Corín Tellado, que nace en Viavélez, en Asturias. ¿Por qué la llamaban Corín? Pues ella era María del Socorro, de niña le llamaban Socorrín, y de Socorrín, pues Corín. La única niña de una familia numerosa, y menuda era la Socorrín, o la Corín. Begoña Tellado es su hija. Eran 5 en total, 4 chicos y ella, 5. Ella era una persona muy traviesa, muy inquieta. Yo tengo unos recuerdos imborrables de Viavélez. A mí me tenía miedo los perros. Date cuenta, era un trasto, ¿no? Una niña muy loca, muy divertida, y todo me parecía asequible, o sea que no tenía miedo a nada. Mi infancia fue muy feliz y mi adolescencia también. Viavélez, Asturias, es la infancia de Corín Tellado, pero su familia se mueve. Porque el padre era capitán de la Marina Mercante y lo trasladan a Cádiz cuando ella tenía más o menos 9-10 años. Ella llega tras la Guerra Civil. Pedro Espinosa, Radio Cádiz. Cádiz no había vivido la guerra como otras ciudades. Fue de las primeras en caer en manos del franquismo y quedó suspendida en un largo silencio, con sus 70.000 habitantes intentando respirar económicamente entre un puerto que menguaba, unos astilleros que sobrevivían y un comercio en horas bajas. El carnaval entonces estaba prohibido, la ciudad apagada. A ese Cádiz gris llegó Corín Tellado con su familia y cuentan que aquí, entre el colegio de monjas, los patios, las visitas a librerías y sus paseos en bicicleta frente al océano Atlántico, empezó a despertarse su amor por escribir, con las primeras musas que habitaban esta ciudad que, aunque en blanco y negro, brillaba con luz propia. Y en Cádiz pasa la adolescencia y primera juventud Corín Tellado. Y era una gran lectora de niña, todos los clásicos que pasaban por sus manos, de Alejandro Dumas, de Víctor Hugo, de Miguel Delibes, incluso novelas eróticas, llamadas en la adolescencia, de Pedro Mata. Y también le encantaba ir al cine, competía sanamente con sus hermanos. Begoña Tellado. Sí, un hermano de ella escribió una novela de amor, se la dio a leer y dijo, esto lo hago yo mejor. Ella tenía una imaginación desbordante. Yo le contaba a mamá el cine, venía de ver una película, y se la contaba, pero si no venía de ver la película porque había preferido ir a otro sitio, yo le contaba a mamá, me ponía encima de una silla y le contaba a mamá la película, pero una película que yo me había inventado, pero conseguía prender a mamá de mis palabras. Y entonces, una noche se me ocurrió, digo, esa historia que le conté esta tarde a mamá, voy a escribirla. Y la escribí. Y ahí nació una escritora. Y hizo una novela que se llama Atrevida Apuesta, que es la primera novela que ella editó. O sea, que imaginación no le faltaba a Corín Tellado y lo tenía además muy claro. Quizá porque veía venir la desgracia que acechaba a la familia. Su padre enferma gravemente y ella lo cuidaba y le leía a diario. Y antes de publicar esa primera novela, Atrevida Apuesta, seguro que su padre le dio el visto bueno sin saberlo. Y ella, cuando empezó a escribir, él ya estaba enfermo, y ella le leía las novelas que escribía tapándolas con otro libro, a ver la opinión de él, y él le decía, me gusta, Cori, me gusta. Le leía lo mío, porque era un hombre muy inteligente y muy sincero. Entonces yo, si me decía, está muy mal, nena, pues entonces yo ya no lo decía, eres mío. Murió la pobre sin saber que yo escribía. Y murió sin saberlo, que escribía.
o sospechándolo a lo mejor. Muy fuerte todo lo que rodea a Corín Tellado. ¿Cómo publica su primera novela una joven de 17, 18 años en el Cádiz de los años 40? Pues sus primeros pasos, como estamos comprobando, parecían novelas propias de ella, ¿no? Como la historia de cómo consigue publicar por la intermediación de un librero gaditano, Onofre Manzanares, que le presentaba o le prestaba libros porque ella no tenía dinero para comprarlo. Julio Castro, yerno de Corín Tellado. Entonces un día le dice, oye Corín, tienes aquí un libro muy interesante que era una novela sentimental. Y le dijo ella, no, yo eso no me interesa porque eso lo escribo yo. Si lo escribes tú, tráemela. Que yo tenga mucha influencia con Bruguera, en ese momento la tenía, porque compraba muchísimo, y te la mando. Y entonces, bueno, pues así fue, se la llevó, la leyó y le pareció interesante y la mandó a la editorial. En Bruguera la aceptaron. Y yo recuerdo que los viernes iba al Cristo de Medinaceli y era en Cádiz, y al volver me dijo, oye, has triunfado en toda la línea, te han aceptado la novela. Entonces yo del salté el mostrador y de ahí nació la novelista. Nunca tuve más problemas. A partir de publicar su primera novela, Corín Tellado entra en nómina en Bruguera. Sí, y firmó un contrato de exclusividad de 20 años que claro, que si ella llega a saber todo lo que va a vender, pues igual le hubiese dado una vuelta, pero tenía 18 años, acaba de morir su padre y necesitaba, claro, ganar dinero. Y al principio pues ella le ponían un documento, le parecía bien, le parecía que le pagaban bien y bueno, pues era una niña, pues decía, bueno, pues muy bien, encima la editorial Bruguera, que pues una maravilla, ¿no? Pero claro, no se le ocurrió que pedir asesoramiento y a lo mejor si no hubiera firmado aquella exclusiva, pues las cosas le hubieran ido mejor, ¿no? Pero bueno, la vida, pues uno comete errores y vamos a ver. Claro, tampoco es nuevo. Cuando triunfas joven en la música o en la literatura, firmas lo que sea por publicar. Y la relación después con Bruguera tuvo muchos altos y bajos, tuvo cambios incluso de editorial, vuelta a Bruguera, que sí, que podría haber sido súper rica visto desde hoy, pero le fue muy bien, de verdad, porque vendía lo inimaginable. Andrés Amorós, autor de Sociología de una novela rosa, en la que analizó el fenómeno Corín Tellado en 1968. En aquel momento, una novela española, normalmente la tirada era 3.000 ejemplares. Si había tenido un premio, pues serían a lo mejor 5.000 como mucho. Pero eso, las novelas mejores, digamos, Tiempo de silencio de Martín Santos o una novela de Cabrera Infante, digámoslo así. Pues bien, Corín Tellado publicaba cada semana 100.000 ejemplares de novela rosa. Y también cada 15 días otros 100.000 de fotonovelas. Era lo que se llamaba literatura de kiosco, que incluía novela rosa, del oeste, policíaca, ¿no? ¿Por qué tenía tanto éxito? Porque reflejaba una serie de valores y también contribuía a crearlos, claro. Es que las cifras son alucinantes. Pero estaba además de lo que publicaba vía editorial para adultos, sus novelas juveniles y cada 15 días otra novela en Vanidades, la publicación femenina más popular en toda América, que habla español. Julio Castro. Cada 15 días se publicaba en el cuerpo de la revista, no como un anexo, sino dentro de la propia revista, había unas páginas que eran la novela de Corín. Y cada 15 días, pues ahí salía puntualmente. Y eso ya te digo, esa colaboración duró, creo yo que fueron 60 años. No recuerdo ahora mismo si 50 o 60, pero es que fue hasta que se murió. Y de hecho, cuando se murió, nos llamó la directora de la revista para preguntarnos si quedaba algún original pendiente que hubiera escrito. Y ella, como siempre, llevaba el trabajo muy adelantado. Todavía después de morir ella, siguieron publicándose, no recuerdo cuánto tiempo más, publicándose la novela en la revista Vanidades. Y por eso vende tanto, ¿no? En América Latina, Corín Tellado. Y era allí más conocida y valorada incluso que en España. La verdad es que no era muy viajera, pero una vez la invitaron a un programa de televisión en Chile, que no recuerdo cuándo. A nosotros nos decía que cuando llegó al aeropuerto se quedó absolutamente impresionada por el recibimiento que tuvo allí. Salgo del Hotel Carreras y me dice una señora, iban dos, y me dicen, mira, si es la Corín, si es Corín. Y yo dije, pues ¿de cómo conocen a estas señoras? Y me dice, pues de un programa, de un reportaje que había hecho Vargas Llosa. Repican las castañuelas. Un reportaje que había hecho Vargas Llosa. Sí, el primer escritor del boom que mostró admiración por ella fue Guillermo Cabrera Infante, que nos ha contado Rosa Pereda, que la conoció corrigiendo galerada de sus novelas en Cuba, y luego Mario Vargas Llosa, que quiso conocerla y entrevistarla personalmente. Andrés Amorós. Publicó en una revista en París Guillermo Cabrera Infante un artículo precioso, muy brillante como todo lo suyo, que se llamaba Corín Tellado, pornógrafa inocente.
Otra cosa que pasó, que pasados unos años, Mario Vargas Llosa descubrió también este fenómeno y le fascinó, claro. Y otro amigo común nuestro, Juan Cueto, le llevó a conocer personalmente a Corín Tellado en Asturias. Y en cierta medida eso responde un poco al esquema de lo que él llama en su novela La tía Julia y el escribidor. Es que Corín Tellado es el ejemplo del escribidor, el que cada semana ha de publicar sus novelas, yo creo, una especie de forzado de la pluma. ¿Qué es eso de Corín Tellado, pornógrafa inocente que escribía Guillermo Cabrera Infante? Pues es la fórmula de su éxito, el sexo insinuado para superar, por un lado, la censura y también los finales felices. Rosa Pereda, Begoña Tellado y Andrés Amorós. Lo que introduce Corín es un poco de sexo, lo digo así de duro. Sexo, que no es un sexo explícito nunca, que está siempre en puntos suspensivos, que deja un hueco para la imaginación de la lectora. Yo leí luego novelas de amor de otras personas y no me gustaban porque yo estaba habituada al insinúe de mamá. Mamá insinuaba mucho, pero no enseñaba. No había, digamos, nada de erotismo directo, pero casi rozando lo verde. Rosa, pero rozando, como entonces llamábamos, lo verde. Todo era muy sugestivo. O sea, sexo insinuado y finales felices. Y lo de los finales felices lo tenía ella muy claro. Es que la gente este tipo de novela pues la lee para entretenerse y lo que pide y lo que busca pues es que realmente todo vaya bastante bien, ¿no? Porque la vida no termina bien. Sí que lo tenía claro Corín Tellado. ¿Y cómo se organizaba para escribir? Porque tenía familia. Y tiró sola con 2 hijos y separada, porque en eso también fue pionera. Se casó en 1959, tuvo a Begoña y Domingo y se separó en 1962. Me ha tocado una parte mala de la vida, la he aceptado y me aguanto. Es la patria potestad de los niños. Y yo me quedé tan tranquila. Mientras fuimos pequeños, para poder pasar las vacaciones del colegio con nosotros, ella escribía de 5 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días, menos julio y agosto. En mi casa vivía una señora que era, llevaba con nosotros desde que éramos pequeños. Ella madrugaba con mi madre y mamá le pedía el café y era un café, tabaco, claro. Y empezaba a las 5 y acababa a las 3. Todo seguido, sin parar. Yo recuerdo levantarme y la máquina. Como debía sonar la Olivetti en el silencio de las 5 de la madrugada. Sí, dicen que además la aporreaba, le duraban nada porque escribía tanto, pero escribía bien. Rosa Pereda, Begoña Tellado y Andrés Amorós. No escribía nada mal, escribía muy bien, escribía con sencillez, voluntaria, estoy segura. Y que le salía casi solo, escribía con una facilidad asombrosa. Un tipo de literatura que responde a unos cánones, a unos moldes, a unos esquemas. Nadie es capaz de escribir una obra original, novedosa, pues cada semana. Ni yo, ni ningún autor de novela romántica no buscamos ilustrar a nadie, sino enseñarle a leer, enseñarle a entender, enseñarle a que si le da la gana, mañana lea algo mejor, si quiere, si considera que es mejor, evidentemente lo será, y lo es. Corín Tellado murió en 2009, ¿escribió hasta el último momento? Hasta el último día, cuando la diálisis le quitó la fuerza para teclear, le dictaba a su nuera Caco Moreno, que ejercía de secretaria, Julio Castro. Y bueno, con sus esquemas, pues iba a casa de Caco, Caco venía aquí y le dictaba. Y salía muy bien. Y después Caco mandaba, esto al principio se mandaba, por ejemplo, las novelas de vanidades se mandaban por seguro. Y después cuando le empezamos a decir a Corín que eso ya era anacrónico, que las cosas ahora se mandaban por internet, ella no se fiaba mucho de esto del correo electrónico. Pero ¿cómo va a ser esto? Bueno, hasta que al final dice, o sea, que ya está allí, o sea, le acabo de dar la tecla y ya está en vanidades. ¿Todavía quedan novelas por leer de Corín Tellado? Ya no queda material inédito, todo está publicado, pero Telemundo ha comprado los derechos de parte de sus novelas para convertirlas en telenovelas. Y entonces ahora, este año se va a estrenar en la plataforma de Max de México, HBO México, se va a estrenar una serie de 40 episodios, me parece, más o menos, que se llama Colisión. ¿Qué estás diciendo, Sandra? ¿Cómo que no funciona? Te amo. Pensé que me querías también, que me amabas. Corín Tellado, la escritora que ha batido todos los récords de venta y lectura en español y que merece un reconocimiento. Y sigue siendo imbatible. Así la recuerdan todavía en casa, Begoña Tellado. Siempre estaba ahí, para todo, para mí, para mi hermano, para mis hijos, para todos sus nietos. Era una persona afable, divertida,
muy, muy generosa, siempre los demás antes que ella. Y bueno, y siempre presente. Era una mujer excepcional. Yo ya sé que era mi madre, pero la consideraba así. Soy Corín Tellado, se me considera polémica y controvertida. No hice nunca nada para considerarme así, ni me consideren. Dices que si me considero o si me considera introvertida. No soy introvertida, soy extrovertida, pero según con quién. Aquí termina el viaje de ida de Corín Tellado, la escritora española que en vida vendió 400 millones de sus novelas. En español solo ha sido más leído que ella Miguel de Cervantes. Con esos datos, ¿quién no ha leído alguna vez una novela de Corín Tellado? Aunque fuesen en ese ejemplar de vanidades que todas las madres tenían en casa, todos y todas yo creo que fuimos tentados por ella. Todo el mundo, creo, de cierta edad ha leído a Corín Tellado. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Así entre sartenes y pucheros, a fuego lento, se formó nuestra invitada de esta mañana, influida en la experiencia de la alta cocina por chefs como Mario Sandoval, 2 estrellas Michelin. Las estrellas nos dan igual. Nos da igual los soles resol. Un restaurante puede ser grande o pequeño, pero lo que sucede, sí que te digo yo, y lo vivo diario, que es algo único. O cocinando junto a otros grandes de la cocina como Nino Redruello. Por eso cuando la magia ocurre es súper magia. Porque tú entras en un restaurante, que te atiendan bien, que esté todo bien limpio, que te den de comer bien, el punto de sal, que cuando pidas la cuenta te la traigan y que salga todo bien, es un milagro. Es un milagro. Gestionado numerosos restaurantes y siempre obsesionada en el maridaje entre el medido equilibrio entre la gastronomía y la nutrición. Lo cierto es que cuando empecé a estudiar cocina me empecé a preocupar por el mundo de la alimentación y de la nutrición, entonces prácticamente lo fui haciendo a la vez. Y bueno, porque a mí sobre todo me gustaba entender qué pasaba, ¿no? Cada vez que comíamos, qué pasa si combinas pimiento rojo con cebolla, si antes te has tomado un aguacate, ¿no? Todo eso a mí me preocupaba. Hasta que su carrera dio un giro al asumir la responsabilidad de la cocina de la Clínica de la Universidad de Navarra en Madrid, desterrando esa idea tan asentada en nuestro imaginario de que la comida de un hospital es terrible y poco o nada sana, tratando de acercarla al ideal contrario. Oye, te cuidan bien. Me tratan como a un duque, pero lo que todavía no he comido es caviar. Cuando lo pido, dice la monjita, que esto no es el Castellana Hilton, hijo. ¿Que el apéndice no te molesta? Nada, hombre, al contrario. Me han entrado unas ganas de comer y como todos los días cambian de menú, me estoy poniendo morado. ¿Cómo sigue el enfermo? Pues mire usted, doctor, tratando de levantar el ánimo. Vamos, está como nuevo. Mañana a casita y enseguida a trabajar. Esmerada fritura. Están riquísimas. Sandra Luque, chef, dietista, autora del libro Recetas con Pulso y máxima responsable de la cocina en la Clínica Universitaria de Navarra, en Madrid. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ha cambiado tu visión de la gastronomía al trabajar en la cocina, no de un restaurante donde también has trabajado, sino de un hospital, de un centro hospitalario? Bueno, yo creo que es una mirada completamente diferente, ¿no? Y cocinar para un paciente es algo muy especial, muy emotivo. Creo que llega al fondo de cualquier cocinero y en mi caso me ha servido para poner mucho los pies en la tierra sobre la cocina, ¿no? Sobre el trabajo que hacemos nosotros y el poder tan potente que tiene. Porque para que los oyentes lo tengan claro, tú cocinas lo que comen los pacientes, no la cafetería del hospital donde van las familiares, las visitas, no. Tú para los pacientes. Eso es, para los pacientes y los acompañantes que están pues acompañando a esa persona en. Es decir, para probar tu comida tenemos que estar ingresados, aunque yo creo que hoy voy a tener un poco de ventaja, pero hay que estar ingresado en el hospital. Sí, hoy por hoy sí. Antes de llegar a este punto, vamos a hacer un poco de viaje para atrás. ¿Dónde nace tu interés por la cocina? Bueno, pues realmente nace por mi madre y por mi familia. En mi familia siempre se ha creado mucha emoción en torno a la cocina, ¿no? Nosotros, mi familia es de Córdoba y... Aunque no se dedicaran profesionalmente. No, mi madre sí. Mi madre es cocinera de toda la vida y bueno, pues en casa me he criado siempre entre fogones, ¿no? Y recibiendo a mucha gente siempre, mucha familia, y yo creo que eso pues despertó algo en mí desde el principio y algo muy sensible además, ¿no? Lo que nunca me hubiera planteado es trabajar en un hospital, eso sí que es cierto. Claro, porque antes escuchábamos, por ejemplo, a Mario Sandoval o a Nino Redruello, tú has trabajado con ellos. Eso
para acabar cocinando en un hospital, y ahora iremos a ello, ahora haremos el tránsito, ¿eso te sirve lo que aprendiste ahí? Sí, sin duda. O sea, ¿tiene conexión una cosa con la otra? Tiene mucha conexión porque ya vienes con una base profunda de la cocina y de pronto ves cómo toda esa técnica tiene un sentido en el alma de la persona, ¿no? Ya no solo en que el plato esté bonito y que tenga una textura muy, muy bonita, no, es que hay algo más detrás de todo eso, ¿no? Hay algo más y al final en momentos vulnerables, en momentos en que la persona necesita sentirse acompañada, es que echan de menos el tema de la cocina. O sea, al final todos los recuerdos que tengamos cualquiera de nosotros es el plato de mi madre, las lentejas de mi abuela, ¿no? Entonces es ahí donde queremos llegar en nuestra cocina en el hospital. Claro, Martín Berasategui dice una cosa, él dice, yo soy el más afortunado del mundo porque tengo un oficio, yo me dedico a hacer feliz a la gente, porque es verdad, antes decía Nino Redruello, que uno vaya, que le sirvan la comida, que esté rica, claro, pero es que además tú intentas hacer feliz o intentas mejorar la vida o alegrar la vida a gente que esté más grave o menos grave, pero que se siente muy vulnerable. Eso es, o sea, el objetivo es que ellos sientan que hay detrás, que en la planta -4, donde nos encontramos nosotros en la cocina, hay alguien pensando en ellos cada día y en cada momento. O sea, nosotros personalizamos mucho para que ellos se sientan muy cuidados. Tengo, por ejemplo, una anécdota con una niña que nos decía el papá, pues mira, no quiere comer nada. Ella llega aquí al hospital y no quiere comer nada y subí a verles a la habitación. Y yo me puse de rodillas cerca de la niña y ¿qué es lo que te gustaría comer? Y dice, es que solo me gusta el bacalao que me hace mi mami, el bacalao. Y digo, ¿pero qué lleva ese bacalao? No, es que mi mamá, ya me explica el padre, pues mira, es que le hace la salsa de tomate, mi mujer y tal. Y digo, bueno, aquí hacemos la salsa de tomate, vamos a probar y tal. Y luego subí yo en esa toma a llevarle el bacalao con una salsa de tomate que hacemos nosotros casera. Y si vieras la ilusión de la niña mirándome, diciéndome, es como el bacalao de mi madre. O sea, ella lo probaba y decía, es como el de mamá, papá, es como el de mamá, ¿no? Entonces es ahí donde queremos estar, pues, cerca de ellos. ¿Tú habías tenido experiencia, no, tú eres muy joven y espero que no hayas tenido ninguna experiencia, pero alguna experiencia familiar de ver cómo se come mayoritariamente en los hospitales? Sí, y yo creo que no es que haya una mala práctica, realmente yo creo que de hecho ahora cada vez se está haciendo mejor porque en España estamos cada vez más preocupados por el mundo de la alimentación. Es simplemente que quizá no hemos puesto el foco ahí, ¿no? En estos últimos años no se ha puesto el foco y no se ha dado tanta importancia a que la cocina forme parte del tratamiento, porque esto no tiene por qué formar parte de un aspecto económico, sino de un cuidado hacia la persona y de cuidar 4 detallitos en el plato para que... Oye, claro, es que cuando se dice que la cocina forma parte del tratamiento porque quitan la sal, solo ponen hervidos, pero esto se puede hacer, ese tópico de qué rico está esto, es que lo he hecho con amor, lo he hecho con cariño. Sería eso de alguna manera. Es fundamental. Yo además siempre digo que a un plato cuando le falta el cariño es que no está terminado y es que es esencial esa parte. O sea, nosotros formo mucho a la gente en este aspecto, a los cocineros que tengo, que ahora... tengo que decir que tenemos un equipazo y viene la gente muy ilusionada con este tema. Ayer que cociné con Nino Redruello, que vino a conocer nuestra cocina, nos decía, es alucinante la ilusión que tiene la gente en cada detalle. Yo me he quedado alucinado de cómo emplatáis, ¿no? Claro, porque uno podría pensar, como es un hospital y son los pacientes, que lo puedes servir de cualquier manera. Claro, pero yo les digo, chicos, pensad que quien está ingresado es nuestra madre, es nuestra abuela, es algo esencial en nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí te cambia un poco la perspectiva y empiezas a tratar ese plato de otra manera. ¿Cómo llegaste tú a la cocina del hospital? Pues casi por casualidad. Yo además estaba escalando en la montaña, que me encanta la escalada, y de repente recibí una llamada. Yo acababa de llegar de Suecia de trabajar y me dijeron, mira Sandra, me han dado tu teléfono, buscamos un perfil que tenga conocimientos en nutrición y en cocina para abrir la clínica en Madrid. Y es verdad que en aquel momento yo dije, pues mira, en principio no me interesa, yo la cocina de hospital no lo veo, pero luego dije, oye, ¿y si es una oportunidad para poder cambiar un poco esta visión y intentar, ya que empiezas algo de cero? Como reto. Como reto, absolutamente. Y empezar algo de cero siempre es más fácil que algo que lleva instaurado muchos años, ¿no? Y he tenido la suerte de que me han dado la confianza y ahí estamos. Y entiendo que te preocupa poco, bueno, yo ahora voy a contradecirme a mí misma,
porque ella está aquí en el programa de Más Audiencia de la Radio Española hablando y ha salido en prensa, pero entiendo que te preocupa poco el ser un chef mediático. La verdad es que... Porque si no, uno no acepta ser cocinero de un hospital. No, claro, no me preocupa nada. Sin embargo, lo que sí que me encantaría es que gracias a esta difusión que está teniendo nuestra cocina, pues que sirva como ejemplo y como ayuda. Yo siempre digo, oye, que nosotros nos ofrecemos a contaros un poco nuestro sistema, porque ha costado, esto no es fácil, y decir, oye, que mira, con pequeños detalles podemos cambiar ciertas cosas en las que vamos a mejorar en colectividades la cocina. Claro, hay quien puede pensar ahora, vale, pero es la cocina de un hospital privado, donde los pacientes pagan por estar ahí, es sanidad privada, no es sanidad pública. ¿Se puede trasladar el modelo a la sanidad pública? Se puede trasladar perfectísimamente y ojalá lo hagamos, porque como te decía Ángels, no es un tema económico. Nosotros, que yo siempre pongo el ejemplo, nosotros no ponemos pato, no ponemos ostras, no. Es decir, no tenéis un presupuesto en comida muy superior al que pueda tener un hospital público. No, eso en absoluto. Lo que sí que hacemos es dedicar tiempo a esas elaboraciones. Eso sí que es cierto que sí, nosotros trabajamos la verdura, pero la trabajamos fresca, la pelamos, la cortamos. Entonces eso lleva más trabajo, quizá seamos más personal. Eso puede ser que en un hospital público en la cocina, nosotros tenemos 4 cocineros por la mañana, pero no hay un aspecto económico que digamos esto es lo clave, ¿no? Nosotros lo que hacemos es aromatizar, cuidamos con romero, con tomillo. Yo siempre me imagino, oye, esto va a llegar en una bandeja con una tapa, ¿qué aroma va a desprender en una habitación cerrada, ¿no? Entonces ahí, pues esto le vamos a añadir un poquito de cúrcuma, le vamos a añadir o una hoja de hierbabuena para que esa habitación quede fresca. O sea, son esos pequeños detalles los que al final marcan la diferencia y ahí no hay un tema económico. Y pensando siempre en la necesidad de la dieta de cada uno de los pacientes. Sí. Además, personalizamos mucho, o sea, intentamos que cada uno, a pesar de sus restricciones, coma rico, ¿no? Que ayer, por ejemplo, que llevábamos de postre unas fresas confitadas y llevaban una base con una infusión de cardamomo, pues las hicimos de distintos tipos. Hicimos que esas fresas no llevaran azúcar, que no llevaran especia, que no llevaran tal. Y claro, los cocineros decían, es que cada bandeja es un mundo, realmente, y es así, y es ahí donde queremos llegar. Oye, que el paciente se sorprenda y que no sienta que tiene una patología y diga, oye, qué bien estoy comiendo y fíjate todo lo que tengo. ¿Ves a la sanidad pública, a los hospitales públicos interesados en tu modelo? ¿Has percibido algo? Sí, yo creo que sí, y de hecho se pusieron en contacto conmigo del Ministerio de Sanidad para la nueva remodelación que han hecho, que van a instaurar ahora. Y me encantó hablar con ellos. Fue una reunión de 1h30 en la que yo creo que intercambiamos pues muchos datos y por supuesto que hay un interés. Sí. Ella intentó participar, lo consiguió, en el concurso de ensaladillas de 2021, ¿era? 2021, pero que no te dejaban participar. No me dejaban. Porque era una cocina de hospital. Sí. De hecho, a día de hoy me sigue pasando, ¿no? Que queremos presentarnos a concursos y nos dicen, es que no pertenecéis a la hostelería. Y yo digo, oye, pero ¿cómo que ¿Pero cómo que no pertenecemos a la hostelería? Claro. Y por eso digo que sigue habiendo ahí un tema que al final hospitales, coles, residencias, estamos como un poco aparte, ¿no? Y a mí me da pena porque digo, que somos cocineros. Pero es que además yo creo que tenéis, además has dicho colegios, residencias, hospitales, incluso centros de trabajo, que tenéis más clientes que cualquier, más comensales, no voy a decir clientes, sino más comensales que muchos y muchísimos restaurantes. Es cierto, y además somos, digamos, el escaparate un poco de esa educación nutricional y de esa gastronomía que tenemos en nuestro país, ¿no? O sea, al final hacemos un poco de ejemplo en estos centros. Entonces, pero yo creo que estamos en el camino, que está cambiando mucho esto y que vamos por buen camino, por supuesto. Te preguntaba por lo de las ensaladillas, porque de no casi dejarla participar, al final participaste y te llevaste el premio. En Madrid anualmente se hace, creo que es anualmente, el concurso de la mejor ensaladilla de Madrid, y en el 21 te llevaste el premio a la mejor ensaladilla. Sí, y entonces fue como... ¿El jurado era ciegas? O sea, ¿sabían de quién era? Sí, ellos lo sabían y de hecho yo tuve que contar, tienes que hacer en la presentación, ¿no? Decir de dónde vienes, cómo la has elaborado y tal.
y alucinaban. Y recuerdo que el jurado en esos momentos empezó a subirlo a redes, la gente me empezó a contactar por WhatsApp y claro, cuando me dieron el premio es que fue como un bombazo porque todos los titulares eran la mejor ensalada de Madrid se come en un hospital. Entonces todo el mundo era como, pero bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer para probar esa ensaladilla? Al hospital volví locos a la gente de comunicación, ¿no? ¿Y qué hacemos para dar respuesta a esto? Pero creo que ha servido, que ha sido muy bonito. Además, todo lo que recaudamos, porque teníamos que dar una respuesta a la gente para dar esa ensaladilla. Y lo hicimos de forma benéfica y decidimos donar todo el beneficio de las ensaladillas. Porque hicisteis ensaladilla para que pudiera probarla la gente que no estuviera ingresada. Eso es, y vendimos 3.000 en un fin de semana ahí en la puerta de la clínica. Fue como una locura, un restaurante ambulante ahí por un fin de semana. Casi un food truck. Sí. Y bueno, pues todo lo donamos a niños contra el cáncer y hicimos una buena labor con ellos y bueno, pues fue precioso, la verdad. Pues no, yo decía antes que solo lo pueden probar aquellos que estén ingresados, pero ha sido tan generosa, Sandra, que nos ha traído una muestra de esta ensaladilla. Yo la voy a probar. Claro. A mí es que me encanta probar las cosas mientras hago el programa. Yo la voy a probar y os voy a dar envidia. Ya la presentación es un tarrito muy pequeñito, una bandejita muy pequeñita. ¿Esto que has puesto encima qué es? Eso es una esfera de aceituna, manzanilla y piparra, que lo que hacemos es triturar toda la pulpa de la aceituna, sacamos solo el jugo, lo mezclamos con un poquito de piparra y hacemos esa especie de huevito que parece así líquido, que yo recomiendo comerla por separado, entonces eso te explota en la boca. Pues entonces lo voy a hacer después. Claro. Lo voy a hacer después. Y después ya puedes seguir comiendo la ensaladilla. Y bueno, la ensaladilla pues es una patata que pochamos como si fuera para una tortilla en aceite de oliva, la machacamos un poquito, le metemos nuestro bonito en escabeche que hacemos para nuestras ensaladas. Y bueno, es una ensaladilla Y esto diferente, mismo es ¿no? lo que recibiría un paciente con esta esfera. Sí, o sea, sí, exactamente sí. es lo que recibiría un paciente. Exactamente así, en un plato llano. Lo ponemos y además todas las semanas tenemos ensaladilla porque lo piden. O sea, lo piden todas las semanas. Hay gente que le dicen, ya te damos el alta. No me den el alta, que mañana toca ensaladilla. Sí. No me pueden dar el alta mañana después de la ensaladilla. Yo te veo muy feliz hablando de tu trabajo y de además ese compromiso. ¿Te tienta alguna vez, volver al restaurante? Pues a mí lo que me pasa es que me va la marcha. Entonces, a veces echo de menos esa tensión, esa locura, ¿no? Pero como siempre me meto en algún jardín diferente y hacemos también cosas muy bonitas en el hospital, pues bueno, me sirve y yo creo que además esta experiencia que llevo en el hospital es sin duda la más bonita que he tenido nunca. Dar de comer a pacientes y no a clientes es algo especial que recomiendo vivir a cualquier cocinero, aunque sea por un día. Ay, lo bueno sería que tú decidas lo que decidas de tu futuro profesional, tu legado, si quede no solo en tu manera de entender la cocina de hospital, no quede solo en este hospital, sino que sea trasladable al resto. Sandra, ha sido un gusto conocerte. Muchas gracias, igualmente. Un placer. Espero verte en otros sitios, no en el hospital, que no tenga que disfrutar de tu comida. Muchísimas gracias. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, buenos días. ¿qué tal, Ángels? Hoy sí está Francino. Me encanta lo del Carrusel on Fire. Sigo vivo de momento, ¿eh? Y pasaste la ITV, porque dijimos que estabas pasando la ITV. Sí, pero no tengo resultados aún. No tiene resultados. Y no son prometedores. Igual tienes que cambiar alguna cosa del coche, de la carrocería. Ya veremos. Venga, ya veremos a ver qué. Contadnos. Venga, nosotros miraremos en Hora 14 hoy con el satélite a esa situación que se vive en el estrecho de Hormuz, si se nota o no un aumento de la actividad de los buques allí tras el alto el fuego de 2 semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, aunque os hago un pequeño spoiler, los barcos no llegan allí en un minuto, así que evidentemente claro, la foto es que la de travesía este es punto, un poco pues, larga. Evidentemente, de momento esa foto satélite no ha cambiado demasiado. Donde sí se nota en los mercados esta mañana con las bolsas subiendo y el precio del petróleo cayendo. El petróleo está ahora mismo a $94, es decir, está cayendo en torno a un 13%, pero sigue muy por encima de cómo estaba ese precio antes de que se iniciara esta guerra. Veremos cómo despierta Estados Unidos, ya ha hablado Vance, pero veremos si Trump le da de nuevo al botón de su red social. Y aquí en casa, pues el plato fuerte en el juicio del caso Mascarillas es esta mañana la presencia de Claudia Montes, que declara como testigo. Claudia Montes, otra mujer a la que Ábalos colocó en una empresa pública. Ella sí ha hablado al llegar con la prensa. Entro tranquila, voy a contar toda la verdad. ¿Cómo espera el reencuentro con Koldo por ese cruce de querellas entre ambos? Con Koldo voy nerviosa, tengo miedo que me intimide con la mirada.
Antes de Montes ha declarado quién fuera su jefe en Logirrail, en esa empresa pública, explicando que detectó que ella no iba a su puesto de trabajo, pero que era normal porque el puesto de trabajo no era el adecuado para ella. Y por supuesto en hora 14 le haremos un hueco al partido de esta noche de la Champions. ¿Cómo no? ¿Y tú, Francino? ¿No pensáis que con esto de los ultimátums, los penultimátums, todo esto, alguien se está forrando? Porque cuando hay una amenaza y un ultimátum, las lo bolsas pensamos y lo sabemos, caen. ¿no? Cuando dicen, prórroga, las bolsas suben. O sea, alguien estará por ahí siempre alguien gana, que no somos nosotros, pero Dios siempre mío. hay alguien que gana. Dios mío. A ver, cuéntanos. Hoy hablaremos con el ganador de las audiobiografías del mes de marzo. Sí. Hoy hablaremos con él. Se llama Baltasar. Entre mi cama y la de mi hermano apenas había la distancia justa para la mesita de noche. Mi cama plegable, desde la que todas las noches miraba con temor a mi abuela, mientras encendía una vela a la Virgen de Araceli, por si acaso. Era un piso grande, en pleno centro de la ciudad, y con el tiempo se vendió. Ahora, esa habitación donde viví causa y azares con Silvio de fondo, esa habitación que quizá abandoné demasiado pronto, se alquila por 300 € al mes. Ese es el precio que han puesto a mi recuerdo. Gran frase. Qué bueno. Termina en Buenísimo. alto esta autobiografía. Bueno, es elegir una parte concreta de tu vida y ponerla en valor. Qué Y bueno. hoy en el Club de la Escucha presentamos el podcast Atapuerca con Raquel Martos, que nos servirá, entre otras cosas, no robo más tiempo, para tratar de entender por qué fuimos caníbales en una época. Y tiene que ver con la socialización. No solo con la comida. Ahí lo dejo. Pero no acabo de entenderlo. Sí, pero bueno, tendré que escucharlo. sí. Pues dice, canibalismo, que bueno. Hubo un tiempo que tenía una lógica. Vale, pues lo tendremos que escuchar. Cebo total. Venga, hasta Adiós. luego. Esta mañana ya ha sonado esta música, pero sé que la volvéis a poner porque me he equivocado, he cometido un error. Vaya. Pero ya he hecho flexiones, toda la mañana llevo haciendo flexiones. Es que ha sido un error muy grave. Ya, pero yo Porque- recordaba un nombre. Ya, no, tú recuerdas muchas cosas que luego no son. Porque todos los espectadores... ¿Así en general? Sí, en general. Me parece Todos una los- desclasificación gratuita. Bueno, todos los espectadores recuerdan que había una agencia de detectives que era propiedad de Charlie, que nunca salía en pantalla, era la gracia, y las detectives, que eran además de aplicadas muy monas ellas, estaban regidas por Bosley, que era un poco su comandante Marcos. Es que yo he de- visualizado en ese momento Claro. a un hombre y no recordaba Pero no esto. era. Vamos a escuchar un fragmento de la serie. Nos han invitado al estreno. Muy bien, allí nos veremos. Charlie, ¿piensas venir con nosotros? No, digo que allí os veré. Oye, Charlie, ¿nosotras podremos verte? ¿Y por qué no? Estaré entre la gente que vaya. Charlie, ¿y cómo vamos a reconocerte? Iré de frac. Oh, Charlie, en los estrenos casi todo el mundo va vestido de frac. Así es el mundo del cine. Adiós, Ángeles. Claro, se nos ha presentado la duda de si quizás en el último episodio Apareció. si Charlie apareció o no. En Cosa realidad que no tenemos ni idea. aparecía de espaldas. Siempre y aparecía la aparecía, mano ¿no? y el interfono. Sí, ¿Y claro. sabéis quién era el que ponía la voz? No. El que ha hecho los ejercicios y No. todo. John Forsythe, que era el magnate del petróleo de otra serie mítica. De Dinastía, exacto. Era el que ponía la voz de Charlie. Pero la imagen, con la cara nunca aparecía. Claro, Como de espaldas en una playa. Yo recordaba en que una incluso tengo en la cabaña, cabeza presente que el personaje Sí. masculino de la serie, y claro, yo lo he confundido. Sí, sí, sí. ¿Y era una agencia de detectives o eran unos agentes del gobierno? No, era privada. No, era ¿Sí? privada. Vale. Era privada, era una agencia privada de Charlie. Charlie, la propia de Charlie. De vez en Capitalismo es cuando, así. además, las echan como repetidas en la tele. ¿Ah, Yo sí? algún día he pillado alguna empezada ya. Pero eso no debe de aguantar bien, ¿no? Quiero decir, Sí. yo creo que estas de hoy en día ya no. A lo mejor en algún canal más de nicho, pero yo creo que en general estas ya no. Ya van reponiendo las más modernas. Ah, no, las modernas. ¿Estás igual. diciendo que esta no es moderna? Hombre, ya tiene algunos añitos que otros. Han hecho 50, exactamente. Por eso. O sea, es 50. decir, cuando dejaron de reponerla, algunos todavía no habíamos nacido. Han hecho algunos remakes. Han de hecho remakes, películas, sí, han pero hecho que no quizá- funcionan. No, la gracia era la serie. gracia eran ellas y el ausente. Claro, había esa que llevaba el pelo así, que todas nos Farrah hacíamos, la Fawcett. Farrah Fawcett Majors, que nos Sí. hacíamos todas nos peinábamos igual como la Farrah Fawcett. Pero ¿os imagináis que todos los jefes o jefas fueran así, que no los viésemos nunca, que siempre nos dieran orden por un interfono? Claro. Bueno, te digo, Bueno, cuando te Ángel digo, está te ahí, digo ¿no? que Me la parece raro. mayoría de jefes no los vemos.
O sea, exacto. A los jefes del mundo, al verdadero no, jefe que realmente mandan, no lo Sí, vemos. a los que mandan de verdad no los vemos nunca. Nosotros porque estamos muy bien acostumbrados, pero Ángels a veces se comunica con notas de voz. Vale. Que sí. realmente es un poco eso. No, hoy en la radio permite estar en otra emisora, está en un bolo que no está Exacto. presente, Total, pero sí total. que la escuchamos. Bueno, y en esta casa ha habido un jefe que se comunicaba con la gente con un interfono. Sí, yo me acuerdo. Era Charlie. Hoy por hoy. Venga, vamos a centrarnos con el último compás de la Así cruz. que estamos escuchando este clásico de los Beatles sobre un escribidor en honor de la gran Corín Tellado, cuya vida nos ha viajado hoy Pepe Rubio. También hemos hablado de ser polifacético y multitarea con Marta y Manuel en El Rincón y la Esquina. No nos vamos a quedar con el comentario de Noelia, que mejor hacer las cosas de una en una, Sí. y ya está. Pero nuestro último compás es para la chef Sandra Luque, que es también dietista, es autora del libro Recetas con Pulso y máxima responsable de la cocina en la clínica de la Universidad de Navarra en Madrid. Nunca se imaginó cocinando en un hospital, pero si se trata de hacer feliz a la gente, lo consigue, y además en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Dice que cuando a un plato le falta cariño es que no está terminado, y eso se ha notado. El objetivo es que ellos sientan que hay detrás, que en la planta -4, donde nos encontramos nosotros en la cocina, hay alguien pensando en ellos cada día y en cada momento. Tengo, por ejemplo, una anécdota con una niña que nos decía el papá: mira, no quiere comer nada. Ella llega aquí al hospital y no quiere comer nada, y subí a verles a la habitación y yo me puse de rodillas cerca de la niña y ¿qué es lo que te gustaría comer? Y dice, es que solo me gusta el bacalao que me hace mi mami, el bacalao. Digo, ¿pero qué lleva ese bacalao? Me explica el padre, pues mira, es que le hace la salsa de tomate mi mujer y tal. Digo, bueno, aquí hacemos la salsa de tomate, vamos a probar y tal. Y luego subí yo y si vieras la ilusión de la niña mirándome, diciéndome, es como el bacalao de mi madre. O sea, ella lo probaba y decía, es como el de mamá, papá, es como el de mamá, ¿no? Entonces es ahí donde queremos estar, pues, cerca de ellos. Pues mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.